como programado, se van a pedir ciertos análisis de estudios obligatorios a cualquier tipo de paciente. Entonces, primero comenzamos con el análisis de hemoglobina y hematocrito. Este análisis, que es de lo más básico y simple, nos sirve para saber la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, y el mínimo tolerable en un paciente programado es de 10. En un paciente de emergencia también se aplican los mismos criterios, pero si estuviéramos hablando de una hemorragia interna, un traumatismo abdominal, se puede entrar a sala pero transfundiendo paquetes gluculares, según el grado de emergencia, ¿no? Si es un paciente que ya está que puede esperar un poco, se transfunde y posteriormente se opera. El siguiente análisis, que es requisito indispensable para operar a un paciente, es el hemograma. Tenemos que saber el estado general, si el paciente está en sepsis, cómo está su nivel de glóbulos blancos, linfocitos, etc. Un perfil de coagulación. Tenemos que saber el INR, la cantidad de plaquetas, tiempo de coagulación, tiempo de sangría. Todos estos porque nos dan el riesgo de sangrado que puede presentar dicho paciente. Muy bien, una vez estudiado esto, podemos seguir con otros factores indispensables. Otro factor importante es la glucosa. Un paciente diabético puede entrar en un coma hipoglicémico, puede hacer hiperglicemia, y si esta glucosa no está bien controlada, también puede influenciar en la mala cicatrización de los pacientes. ¿Sí? Otro, el nivel de creatinina, la función renal. La función renal es importante para saber qué drogas se pueden usar, qué tipo de hidratación se va a usar, volumen, velocidad de infusión, etc. Y finalmente, grupo sanguíneo. Esto es para una precaución en caso de necesitar realizar una transfusión. Muy bien, hay otros análisis que se usan que también son necesarios pero no indispensables. Estamos hablando de las serológicas y del VIH. ¿Por qué no son indispensables? Los pacientes que les realizamos este tipo de pruebas es para prevención, para prevenir futuros contagios, pero no va a ir en detrimento de su salud el ser positivos o negativos. Entonces simplemente es para prevenir contagios con todo el personal que va a manipular. Ojo, es importante saber que todo paciente, aunque sea negativo, debe ser tomarse las precauciones del caso, tratarse como posible positivo, pues ya que sabemos que un VIH, por ejemplo, tiene un periodo de ventana, lo cual va a generar muchos errores al confiarse, ¿no? Entonces un paciente siempre debe ser tratado como un posible positivo. Después, el otro estudio indispensable es el riesgo quirúrgico cardiovascular. Este riesgo es para ver el estado del corazón, que difiere cuando son en niños menores, que lo realiza el pediatra, viendo si hay antecedentes o no de alguna cardiopatía. Si ya hubiera antecedente de una cardiopatía, por más que sean niños, debería realizarlo el cardiólogo. Existen otros tipos de evaluaciones o riesgos. El riesgo anestesiológico, que es un riesgo que no se hace de rutina. Normalmente lo aplicamos solo cuando es en pacientes muy graves de emergencia. Existe también una evaluación anestesiológica previa. Hay que diferenciar del riesgo. El riesgo es el ASA, y eso lo deben haber explicado los colegas anestesiólogos, que van viendo el nivel de posibles complicaciones respiratorias o anestesiológicas. Mientras que la evaluación preanestésica también la realiza el anestesiólogo, y en la cual juzga o recomienda cuáles son las mejores opciones de anestesia para el paciente, dependiendo de enfermedades previas, de la cirugía que se va a realizar, tiempo de duración de la misma, etc. Pudiendo pasar desde bloqueos, sedaciones regionales o generales, tanto endovenosas como inhalatorias. Muy bien, habiendo precisado esto, tenemos los principales riesgos. Muy bien, si vamos a hablar
de otros pacientes con otras patologías, se van a agregar otros pedidos. Por ejemplo, hablemos de los pacientes que tienen cierto grado de insuficiencia respiratoria. Ellos necesitan un riesgo neurológico basado en espirometría mínimo, electrolitos, gases en sangre, saturación y una placa de tórax. Estos pacientes debe tenerse mucho cuidado, sobre todo para el manejo intra y posoperatorio. Un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria muy severa, podríamos hablar de una tuberculosis cavitaria. En el tiempo del COVID hablábamos del COVID, teníamos que tener mucho cuidado con la intubación, porque este paciente, si se le intubaba, podría no salir del tubo. Quiere decir, como tiene una dificultad respiratoria tan grande, una vez que se entube y se quiera retirar el tubo, siempre va a haber una desaturación severa con dificultad para respirar. Entonces debe ser evaluado y tratar en lo posible de no realizar una intubación en este tipo de pacientes. Si son pacientes asmáticos o con cualquier patología respiratoria, según la evaluación, se puede determinar o dictaminar que se necesitan nebulizaciones o el uso de inhaladores antes y posoperatorios para que el paciente pueda tolerar adecuadamente el acto quirúrgico. Muy bien. Si eso es en cuanto a vía respiratoria. Ya, también tenemos pacientes cardíacos. Los pacientes cardíacos son un mundo. Ya hemos visto la necesidad de un riesgo quirúrgico cardiovascular. Vamos a ver que el paciente con una patología cardíaca, la más común, sería la hipertensión. Este paciente no se debe suspender su medicación en forma Doctor, preoperatoria. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? ¿Aló? eh, doctor, disculpe, ¿no está presentando diapositivas o tal No, vez soy solo yo? no se presentaron diapositivas. Ah, ya, gracias, doctor. Ya. El paciente hipertenso, como les decía, es un paciente que, que no se le debe suspender su medicación antihipertensiva. Porque si este se suspende, vamos a generar que el paciente tenga una crisis hipertensiva durante la cirugía, lo cual podría ser una complicación muy severa. El diabético es otro paciente que a ese sí hay que suspenderle la medicación porque si no podríamos hacer un coma hipoglicémico. Volviendo a los cardíacos. Otra patología bastante frecuente que tenemos en los cardíacos es los pacientes anticoagulados. En los anticoagulados podríamos dividirlos básicamente en los pacientes que sí se les puede retirar la anticoagulación y los pacientes que no podemos retirar la anticoagulación. Los pacientes que sí podemos retirar la anticoagulación, esta debe ser suspendida en promedio 5 días antes. Que existen algunos protocolos que dicen que puede suspenderse antes si no está la necesidad, sí, sobre todo de aspirina. Pero recordemos que es mejor estar seguros. Entonces, se debe suspender 5 días antes. Pero dentro de estos pacientes existen pacientes que la suspensión de la anticoagulación no es posible. Llámese de las válvulas mecánicas, que si no se coagularían y se taparían. Llámese de pacientes fibriladores de alto nivel, que tampoco se les puede suspender. Entonces, estos pacientes se hace lo que se llama terapia puente con heparina de bajo peso molecular. Se les coloca heparina de peso molecular y se suspende de inmediato la warfarina. Esto debe ser, como hemos dicho, 5 días antes hasta normalizar los niveles de INR. De igual manera, una vez terminada la cirugía, vamos a evaluar el riesgo de sangrado de este paciente. Si este paciente no tiene riesgo de sangrado por la cirugía misma, dos, no ha sangrado demasiado durante la cirugía, se le puede suspender, devolver rápidamente su anticoagulación de rutina y se mantendrá la heparina de bajo peso molecular hasta que se llegue al nivel de INR deseado, que hablamos de 2.5 a 3 aproximadamente. Entonces, este es el manejo de pacientes portadores de anticoagulación. Muy bien. ¿Qué más? Los pacientes tiroideos.
no deben suspender su medicación, ya que la complicación más severa sería una tormenta tiroidea, ¿sí? Que vendría con taquicardias, arritmias por la suspensión de los medicamentos y que hay una descompensación intraoperatoria. Muy bien, lo que vamos conversando, estos son básicamente los análisis prequirúrgicos que se debe pedir en todo paciente y algunos pacientes que hemos mencionado que son crónicos y que necesitan medicación extra. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí o algún paciente en especial que ustedes quieran preguntar sobre su manejo preoperatorio? Ninguna duda. Muy bien. Pasamos al manejo posoperatorio. Todo paciente que ha sido intervenida quirúrgicamente se va a manejar en historia clínica con órdenes y prescripciones. Tenemos que definir qué es una orden y qué es una prescripción. Orden es toda aquella indicación médica no farmacológica que va a ser cumplida por el personal técnico y de enfermería. Mientras que prescripción es toda indicación farmacológica del paciente, ¿sí? Que debe ser cumplida por enfermería. Normalmente les digo que existen tres indicaciones fundamentales, tres órdenes fundamentales y tres prescripciones fundamentales, que evidentemente son adornadas de otras cosas más, pero es lo más importante. La primera es un control de funciones vitales. La necesidad de esta misma es evidente, ¿no? Tenemos que saber cómo está el paciente, si está taquicárdico, si está hipotenso, si está chocado. La segunda es la dieta. Nada por vía oral por tantas horas, por tantos días. Una dieta líquida amplia, dieta líquida o blanda. Esto se verá de acuerdo al paciente, que lo hablaremos en un momento. Y la tercera, perdón, es el balance hídrico, del cual nos interesa más la diuresis. En el balance hídrico se consideran tanto ingresos como egresos del paciente, lo cual nos permite ver si el paciente está en un balance positivo o negativo. Pero momentáneamente nos interesa más la diuresis. ¿Y por qué? La diuresis nos demuestra directamente el nivel de hidratación y nos demuestra la función renal. Si tenemos un paciente que no está orinando, sería un paciente que está yendo a una insuficiencia renal aguda prerrenal, si no tenemos ningún factor en contra. Esto es porque se ha perdido líquidos durante la cirugía, sea por sangrado, sea por pérdidas insensibles, los cuales no han sido repuestos. Y el aporte de agua al riñón está siendo muy bajo. Esto podría hacer fallar el riñón, simplemente por no medir la diuresis. Entonces, teniendo un buen control de diuresis dentro del balance hídrico, vamos a evitar complicaciones serias, porque una insuficiencia renal aguda es una complicación seria, pero con medidas simples, como aumentar la hidratación, aumentar cloruro, entre otras. Después hablábamos de la dieta. El paciente, para restaurar su dieta, se toma en cuenta varios factores. El primer factor, ¿de qué estoy operando este paciente? Será diferente hablar de un paciente operado de una apendicitis aguda congestiva laparoscópica, que en 6 horas le puedo devolver la dieta. Un paciente que tiene una apendicitis con peritonitis localizada. Un paciente que tiene una apendicitis con peritonitis generalizada. En estos dos últimos, por la presencia de pus y la extensión del proceso inflamatorio, va a haber un hilio reflejo o un hilo paralítico. Este hilio se puede intestino delgado. Uno, el diámetro. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿En qué?
¿Del hilio? Ya. Entonces, estaba hablando de la peritonitis, que después de la peritonitis hay un hilio funcional o reflejo, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Hijos, si no escuchan, me avisan. Ya. Ya, entonces este hilio funcional o hilio reflejo va a hacer que el intestino no esté en movimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que retardar el inicio de la dieta 3 a 5 días dependiendo de cómo responde este hilio, ¿sí? Porque si no va a haber náuseas, va a haber vómitos, ¿ya? Eso es una peritonitis. De ahí les comencé a hablar de las resecciones intestinales. Un paciente que vamos a hacer una resección intestinal con anastomosis de un intestino delgado, la dieta puede volver fácilmente en tercer día posoperatorio. ¿Por qué? Porque existe riesgo de dehiscencia. Pero el intestino delgado tiene una capa gruesa y una buena irrigación. Mientras si es una resección con anastomosis de intestino grueso, la dieta puede iniciar en promedio al quinto día. ¿Por qué? Porque la capa muscular del intestino grueso es mucho más delgada que la del intestino delgado. La irrigación del intestino grueso es escasa a comparación del intestino delgado. Entonces, cuando se habla de una resección de intestino, lo más importante en el paciente es saber su nivel proteico, que tenga un buen nivel de proteínas y tomar estas precauciones cuando hablemos de los diferentes intestinos. ¿Ya? Uh, Si vamos a seguir en el tracto digestivo, cuando hablemos de el estómago, diremos, el estómago tiene 3 capas musculares, a diferencia de las otras 2 que tienen 2. ¿Se le devolverá la dieta antes? No. Al estómago también le devolvemos la dieta en promedio en 5 días. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el estómago se producen los jugos gástricos. Estos jugos gástricos van a generar que se disuelvan o se coman los hilos, las suturas, los jugos gástricos. Es un paciente que tiene más riesgo de dehiscencia del estómago, por lo tanto, se recomienda esperar unos 5 días para reiniciar la dieta en estos pacientes. Entonces, tenemos pacientes que son sencillos, que se recupera rápidamente la dieta, y hay pacientes que demoran en colocar la dieta. ¿Por qué? Por su misma anatomía o fisiología del órgano que se está siendo intervenido quirúrgicamente. Básicamente, estas son las 3 principales órdenes para el manejo posoperatorio del paciente. Pero también existe lo que denominamos prescripciones, ¿ya? Prescripciones, como habíamos dicho, de la medicación. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la hidratación. Si es un paciente que le vamos a recuperar la dieta a las 6, 8 horas, hablemos de una apendicitis aguda, es un paciente que simplemente le podemos poner cloruro. O es un paciente que va a recuperar rápidamente la dieta. Es un paciente que ha sido operado de una hernia, una eventración. Y para que coloque nutrición enteral o parenteral, de acuerdo al caso que sea evaluado, para que el paciente... Sí, ¿me escuchas? Ya, les dije que la hidratación en esos pacientes debería ser con cloruro, porque le vamos a dar rápidamente su dieta. ¿Hasta ahí me escucharon o no? Ya. Pero si la dieta va a demorar más tiempo, con un cloruro menos de 24 horas se puede dar. Si fuera un paciente con una eventración, una hernia no complicada, también podríamos, si estamos pensando en darle 24 horas, podríamos hablar de cloruro. Pero si el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, va a estar sin alimentarse más de 24 horas, inicio de la dextrosa con sus electrolitos, sodio y potasio. ¿Para qué? Para dar el aporte calórico que necesita. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, esta dextrosa que se va a dar a los pacientes, que el volumen tiene que ser de acuerdo al peso, sea centímetros por kilo,
para tener una diuresis adecuada, va a ir siempre acompañada de electrolitos. Los electrolitos fundamentales son sodio y potasio. ¿De acuerdo? El, el sodio es el catión extracelular, mientras que el potasio es intracelular. Se dice que en las primeras 24 horas no es necesario dar potasio, ya que como ha habido destrucción celular, el paciente va a tener potasio circulando, ¿sí? Entonces, este paciente no necesita que se dé potasio mientras está en sus primeras 24 horas. Después, en forma posterior, sí va a requerir que se adicione potasio en su hidratación. ¿Ya? Entonces, la hidratación del paciente es con aporte calórico, hablamos de dextrosa, y electrolitos como son el sodio y potasio, dependiendo de su nivel de hidratación o el tamaño de la cirugía. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo va a estar sin comer? Como ya lo hablamos, varía de acuerdo al tipo de cirugía. Y por lo tanto, si vamos a tener un paciente que no se va a alimentar por más de 3 a 4 días, vamos a hacer un apoyo de nutrición, tanto enteral como parenteral. Este apoyo de nutrición se da por vía endovenosa o por sonda para que el paciente pueda tener su nutrición adecuada y su aporte calórico y también proteico. ¿Sí? Y tenemos que ver cuánto tiempo lo va a necesitar. El segundo factor que es importante en este paciente es el antibiótico. El antibiótico puede ser colocado como antibiótico terapia o profilaxis. La antibiótico profilaxis es la que se da a los pacientes cuando son heridas tipo A o tipo B. Estos pacientes se les da un antibiótico que cubra la zona que va a ser operada de acuerdo a la flora y se da solo preoperatorio o máximo en las 24 horas de la cirugía. Mientras que los pacientes que están hablando de heridas tipo C y tipo D, que son potencialmente infectadas, van a entrar con antibiótico terapia. Quiere decir que van a recibir su tratamiento antibiótico completo. ¿Sí? Entonces, y el último factor que se analiza es el analgésico. El analgésico debe ser con horario, porque el paciente va a tener dolor. Entonces se da un analgésico con horario. Este es el manejo preoperatorio, a grosso modo, de todos los pacientes. Ya hablamos del anticoagulado, de las diferentes patologías que se vuelve rápidamente a su medicación. Hay que tomar en cuenta que hay otras órdenes y otras indicaciones muy importantes. Perdón un minuto. Ya, que hay que tener en cuenta que no son de gran envergadura. Por ejemplo, si nosotros agarramos y tenemos una cierta posición, ¿no? Decimos al paciente debe estar en posición semisentado, ¿no? O le decimos al paciente que debe, a ver, en otra posición, curación de herida diaria, cambio de apósitos, control de temperatura en hoja aparte. Todos esos factores sí son aceptados como indicaciones, como órdenes, pero no son fundamentales para el estado y el manejo del paciente. Cuando hablamos de prescripciones, también hay, por ejemplo, un tipo de protección gástrica, sea omeprazol, antieméticos como Gravol y después la medicación específica de cada paciente. Pero lo que hemos dicho es lo fundamental. Se me estaba yendo que para devolver la dieta al paciente,
Aparte de los factores que hemos visto, que en primer lugar dijimos, ¿de qué opera el paciente? En segundo lugar, ¿cómo opera el paciente? ¿Fue una cirugía laparoscópica? ¿Fue una cirugía abierta? ¿Fue una cirugía rápida? ¿Fue una cirugía larga con alta manipulación? ¿No? Eh, la otra cosa es la restitución del tránsito intestinal. ¿Y cómo sé que el tránsito intestinal se ha restituido? Uno, presencia de ruidos hidroaéreos. Dos, ausencia de náuseas y vómitos. Tres, eliminación de heces y gases. Y cuatro, distensión abdominal. Estos factores nos permiten evaluar la restitución del tránsito y según eso podemos restablecer la dieta. ¿Alguna duda, chicos? Si no hay dudas, los dejamos ahí. Perfecto. Sí, Edgar. Ya. Buenas tardes, cuídense, chicos, nos vemos. Bueno.